Mira que es lindo su país, paisano. Hola amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre, aquí en Canal 11. El itinerario de la lectura y del libro fue siempre riesgoso. Desde los primeros rollos que fijaron el saber, el conocimiento, las leyes, los relatos y el discurso, que rápidamente pasó a ser oficial, se impuso definitivamente una nueva forma de libro. El códice, es decir, un libro compuesto por hojas dobladas, reunidas y encuadernadas, reemplazó a los rollos que hasta entonces habían transportado la cultura escrita. El códice modificó el uso de los textos al establecer la paginación. Pero no fue sino hasta mediados del siglo XV cuando Johannes Gutenberg inventó en Maguncia la primera prensa de tipos móviles, que permitió la reproducción de infinita de los textos, con los que se los sacaba de esa manera del convento, del monasterio, del control real o del control vaticano, y así empezó su formidable democratización, la era de la circulación de los libros. Toda la forma de transmisión textual implican, de hecho, formas de movilidad social, porque con la ampliación del conocimiento y la mayor variedad de categorías intelectuales, que estarán siempre por encima de los avances tecnológicos, la humanidad se desarrolla y crece tanto en sus logros como en sus aspiraciones y luchas, y desde luego cada nueva forma crea sus propios lectores, con sus habilidades y mañas, y con sus gustos, aprovechamientos e impresiones. Sobre estos aspectos de la lectura y sobre todo de la creatividad de la escritura, vamos a desarrollar nuestro programa de hoy, tratando de llevar a ustedes, amigos televidentes, la obra de un escritor local que es el invitado de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, una breve pausa, para dar paso a nuestros anunciantes, y luego seguimos desarrollando el programa de hoy aquí en Tribuna Libre y por Canal 11, donde le damos valor a lo nuestro. Una pequeña pausa y enseguida volveremos a estar con todos ustedes. Y bien amigos, como decíamos recién, estamos aquí con el invitado de hoy, un amigo. Yo este programa lo voy a titular Leer y Escribir. Y cuando digo un amigo, tengo el gusto, la satisfacción de estar y presentar con una persona de nuestro pueblo, un vecino, Eduardo Crespo. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Realmente es un placer estar compartiendo con vos esta noche y bueno, tratar de llevar adelante lo que a mí me gusta, que es la lectura y la escritura. Así que con todo placer estoy a tu disposición. Bueno, desde ya te agradezco infinitamente el hecho de que hayas podido llegarte a los estudios de Canal 11. Te lo digo en razón de que nos une una real amistad de hace unos años, por razones laborales nos hemos encontrado. Y bueno, yo voy a abusar de tu buena voluntad y además de tus conocimientos para adentrarme en un tema que realmente a mí me cuesta desarrollar, pero yo sé que a vos no, porque por esas cosas fortuitas descubrí, por supuesto que a través de Canal 11, cuando hicieron referencia a un café literario que se desarrolló en nuestra localidad hace pocos días,
y donde mostraban la obra, al que no pude asistir, aunque estaba invitado, lo lamenté, se mostraba la obra de varios autores, entre ellos decían la obra de Eduardo Crespo. Y yo la verdad, te digo francamente, como acostumbro a hacerlo con vos, de que no sabía que tenía esa inclinación, no por la lectura, pero sino sí por la escritura y que tenías obra. Así que enseguida me interesé y es así como me atreví a llegarme hasta tu casa para ver si me podías gratificar con tu presencia en un programa, cosa que se hizo inmediatamente. Exacto. Sí, 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 es un placer para mí estar acá. Bueno, esperemos que hagas, yo sé que vos me vas a responder, pero con sobrada solvencia, a lo que yo te puedo preguntar, pero yo acostumbro, quiero empezar casi por la raíz del autor de las cosas. Yo te voy a decir, te voy a preguntar, ¿de dónde naciste vos? Yo nací en la localidad de San Eduardo, acá en el sur de Santa Fe, cerca de Venado Tuerto, por una cuestión no fortuita, sino que mis padres estaban afincados ahí, mi abuelo tenía campo, y más fortuito fue el hecho de haber venido a vivir a Bombal en el año 62. Mi padre era contratista albañil y vino a construir un tambo en la estancia Santa Elvira y bueno, al final lo contrataron como capataz, como encargado ahí de la estancia y bueno, toda la familia vino a parar para acá. O sea que realmente es más fortuito que yo esté acá que donde he nacido. Así que naciste por ahí en el sur del departamento General López. En el sur del departamento, digamos en el medio del departamento Sí. General López. En el medio de San Eduardo. Sí. Bueno. A un 17 de agosto del año 1960. Fecha histórica. Ficha histórica, 17 si las hay. del 8 del 60. Y ya al poquito tiempo ya andabas por Bombal. Y a los 2 años ya vivía en Bombal. Quiere decir Año y medio. que de ese injerto de San Eduardo a Bombal ya la planta es más nos pertenece más a nosotros. Yo digo que soy bombalense. Bien, me alegro que así lo sienta. Creo que cuando uno siente por ahí las cosas con gusto, o se ha sentido a gusto a través de su vivencia, puede decir yo soy nací en tal lado, pero en fin, no soy de aquí ni soy de allá, decía el extinto Facundo Cabral, ¿no? Exacto. No sabía decir. Bueno, decime, habrás, por supuesto, me imagino, como todo niño, haber cursado los años de escuela primaria. Exacto. Bueno, en aquella época, en toda mi infancia y la mayor parte de la adolescencia viví en el campo. Entonces, los primeros años de la escuela primaria concurría a Garrofé, donde estaba el maestro Fernández y su señora, y ella fue mi primera maestra. Yo cursé primer grado inicial, después venía el primero superior, pero ahí fue el cambio a segundo grado, o sea que me salté el primero superior, ya buscando ahí como meterse más rápido en la chicana, salté el primero superior y me metí en segundo grado. Y para tercer grado ya empecé a cursar acá en la escuela fiscal. Me voy a detener primero. Tu maestra Nardi de apellido, sí, ¿cómo es? Aide. Aide Nardi. Ahí estamos. Es un recuerdo porque por ahí yo recuerdo siempre de mi maestra. Así que vamos a puntualizar. Fernández era el director. Fernández era el director, claro, y maestro a la vez, tenía a cargo de los grados superiores. Claro. Y Aide Nardi daba, que era la esposa, grados inferiores. Exacto. Muy bien. Vamos ahora a la escuela secundaria. Sí, la cursé todo acá en Bombal. Carlos Saavedra Lamas. Sí.
la cursé toda acá en Bombal. Bueno, los estudios primarios los terminé, como te decía, en la escuela fiscal. Y la escuela secundaria la cursé acá en Bombal, bajo la dirección de la señorita Simoneta de Chavás, que Sí, sí. desde primer año hasta quinto fue mi directora, y luego ingresó Alicia. Justamente cuando yo salía ingresó Alicia como directora. Recuerdos infinitos recuerdos de toda esa época de las escuelas, pero como todos y como cualquiera, ¿no? Son etapas que uno tiene que, por suerte, cursar. Sí, Porque hay exactamente. mucha gente que no ha tenido la suerte Sí. de siquiera por cursar esos ciclos que hemos cursado nosotros. Habiendo querido y no habiendo podido, y lamentablemente hoy vemos que sucede lo contrario. Hay muchos que pueden y no quieren, y lamentablemente eso va en detrimento de nuestra sociedad. Mirá, yo no sé si lo voy a encontrar tan rápido, ¿no? Pero yo había puntualizado en este libro que dice Volver a leer, cuyo autor es Mempo Giardinelli, uno de los autores que ha sido leído bastante últimamente, Sí. entre otros. Entonces, donde dice la educación y la lectura. La educación como razón de Estado. Trabajar por el fenómeno del libro y la lectura es trabajar por la educación como razón de Estado. No es concebible la educación del pueblo sin que el Estado responsable que la organice, oriente y dirija de acuerdo a los intereses nacionales. Seguro. Seguro. Hice este alto porque, Literato. claro, lo principal es que no debemos perder de vista lo siguiente. Hay muchos problemas, muchas cuestiones, que si vos no tenés la suficiente capacidad de discernir, no tenés el conocimiento, por así burdamente decirlo, viene cualquiera y te vende un espejito de colores. Seguro. Como sucedía en el 1492, Seguro. cuando Cristóbal Colón con sus carabelas desembarcó por ahí, por el Caribe. Seguro. A partir de ahí, ¿por qué? Porque esto no lo digo en detrimento del indígena, del habitante nativo de estas tierras. No, Porque para ellos nada. también tenían su cultura, su modo de comunicarse, pero era un poquito ya de menos, digamos, conocimiento, menos nivel. Menos avanzada. Menos avanzada. Menos avanzada. Claro. Indudablemente no tenían los adelantos que sí contaba Europa en ese momento, pero ellos tenían la tradición oral y tenían el consejo de ancianos del pueblo, que eran los encargados de llevar adelante esos libros orales, que eran la historia de ese clan o de ese pueblo, ¿no es cierto? Cómo se transmitía el conocimiento antes, a través del boca a boca. Exactamente. Y hoy vos te encontrás con que la persona que no ha podido, no ha querido concurrir a la escuela, y que además no lee, porque hay muchas personas que no han ido a la escuela, pero sí han descubierto la lectura, el libro, que se manejan de distinta manera que los demás. Vos ves a esta gente que se maneja porque por experiencia, por golpes en la vida, y bueno, lamentablemente los resultados nunca son de lo mejor, sin desmerecer a todos aquellos que no han podido estudiar y que se han abierto paso en la vida, de los cuales tengo cientos de ejemplos. Uno de ellos es mi propia madre, que pudo concurrir hasta tercer grado únicamente, y ella también escribe. Entonces, no es excusa válida no haber ido a la escuela para no leer o no escribir. No, querer es poder, se Seguro. dice, por ahí está acuñada esa frase. Y bueno, en todos los órdenes de la vida. Nadie nace siendo carpintero,
ni mecánico, ni electricista. Es decir, vos despacito, aunque no vayas a un centro de capacitación, pero por ahí con la observación, mirando, estando al lado de alguien que por ahí te da una herramienta para que empieces a clavar un clavo, a aflojar una tuerca, vas aprendiendo despacito y por ahí te dicen, mira, eso no se hace de tal manera, tenés que tomar la herramienta así, tomarla así, hacer tal cosa, esta madera se talla de una forma, este metal se pule de esta forma. Claro. Entonces en todos los órdenes vos vas adquiriendo conocimiento. Claro, últimamente la tecnología ha arrasado con un montón de esas cosas, ha desplazado. Pero entre otras cosas, que uno por ahí observa y lee, hay un movimiento donde dice que hay que volver a la lectura. Sí. Porque la tecnología hay muchas cosas que no va a poder reemplazar el poder de la lectura. Nunca. ¿Viste? Hay algunos aspectos que algunos creen que no, otros creen que sí. Pero la lectura tiene algunas otras ventajas que no es la fría letra que uno ve en la pantalla de la cosa tecnológica. Está el entretenimiento, la búsqueda, el desplazamiento. Hay varias cosas de que, como decíamos, lo que estamos viendo es que hay que volver a la lectura. Sobre todo algunos tipos de lectura y de la forma de lectura. ¿Por qué? Los que estudian estas cuestiones dicen que, por ejemplo, la lectura hay que hacerla en voz alta porque es una de las formas donde se graben más los conocimientos, de una manera más rápida, más fácil, más entendible, más asimilable por el individuo. Bueno, de todas estas cuestiones y otras vamos a ir desgranando a través de este programa. Una vez que a mí se me pasa un poquito, te digo con toda sinceridad, el nerviosismo que tengo porque son temas que no conozco, sé leer, gracias a Dios, pero no conozco en profundidad muchas veces la mecánica, algunas temáticas. Por eso, yo como amigo que soy tuyo, te voy a ir preguntando y vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cómo no? Bueno, aparte de la escuela secundaria, ¿tuviste oportunidad de seguir escalando algún otro estudio, hacer una cosa complementaria, sí, de otro nivel? Sí. Bueno, a mí la escuela secundaria, después de la escuela secundaria inmediatamente tuve que hacer el servicio militar, cosa que si bien el hecho no me llevó 2 años, me acarreó 2 años de mi vida, porque fue de mitad de año a mitad de año siguiente. Y posteriormente ingresé en la facultad, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de ingeniero electricista. Ya un poco más mayorcito, digamos, que la mayoría de mis compañeros, por el hecho de haber atrasado 2 años en la colimba, digamos, ¿no? Para decirlo más. Sí, lo que en el servicio de la patria. Lo que nosotros cumplimos antes con el deber de servir a la patria. Exactamente. Subordinación y valor. Y valor. Sí. Dios, la patria y la familia. Bueno. El orden. Son cosas que es bueno también tratar de refrescarlas y decirlas, sin que esto lleve otras connotaciones más que mencionarlas. Antes de hacer el servicio militar, incursioné por otros lados, que fue la escuela de aviación en Córdoba. Miralo. Junto con Edgardo Amichetti, fuimos a la escuela de aviación en Córdoba, nos inscribimos y tuvimos la suerte de haber sido aceptado, pero yo, cuando me dijeron primero Dios, después la patria y la familia, estuve de acuerdo que primero puede estar Dios, pero la patria nunca antes de la familia. Entonces, Señor, le digo, le pido la baja. Me dice, no, ¿cómo se va a retirar? ¿Por qué se va a retirar? Usted está entre los primeros de su escuadrón. Sí, pero
no, creo que no es mi vocación seguir la carrera, porque yo quería estudiar no piloto, sino ingeniería electrónica, en la escuela que tiene muy buen nivel, muy buen nivel. Y me retiré, pedí la baja y me retiré. Si no, tal vez hoy la realidad sería distinta, pero fue así. Me mantuve en mis principios, respetando la patria, pero me parece que la familia es la base de la patria y no la patria es la base de la familia. Buen concepto, muy bueno. ¿Vos recordás con quién fuiste a la escuela de Córdoba? Porque fuiste a la escuela de Córdoba. La primera vez fui con un vendedor de paloma o algo por el estilo, así. ¿De apellido dónde era ese hombre? Ese hombre era de un pueblito de Bombay. Vos sabés que recién... fuimos en un rastrojero con un tráiler atrás cargado de jaula de paloma. Recién recuerdo una cosa que la tenía casi, no te digo olvidada, pero se me vino a la memoria del viaje que hicimos con Edgardo Amichetti y vos. Sí. Allá, y yo los dejé y me fui a Colonia Carolla. Sí, sí. Qué linda anécdota. Sí, la verdad que fue, claro, ustedes, por supuesto, yo soy unos años más antiguo que vos, y ustedes eran más jóvenes, entonces venían llenos de, digamos, de ese empuje que tiene la juventud, que por suerte tienen los jóvenes siempre. Y yo los dejé ahí, me fui a Carolla y después los pasé a buscar. Sí, Así sí, fue. Sí, Mirá vos, qué lindo recuerdo. Bueno, vamos a decir que vencido este primer obstáculo del recuerdo, digamos, tus primeras actividades, ¿a qué las dedicaste? En mi primer trabajo autónomo, digamos, fue vendedor de olla, puerta a puerta. ¿Qué vendía, la olla de aluminio? Sí, las ollas de aluminio. Acá en Bombal vendí varios juegos. Y bueno, y yo vivía en Rosario en esa época y desarrollaba mi ámbito en esa zona, en Rosario, Funes, Fisher, todo. ¿Las cobraste a todas? Las cobré a todas. Bueno, qué suerte, eran otros tiempos. Las cobré a todas, eran otros tiempos. La gente decía, bueno, tenés 6 cuotas para pagar. Nah, ¿cuánto era? 3.000 pesos, te lo pago, toma, te hago un cheque o te doy el efectivo. ¿Qué va a andar viniendo todos los meses acá? Ahí yo me olvido. Eran otros tiempos, tiempos. Y luego, eso fueron unos meses, en realidad fue, digamos, un intervalo entre que dejé la facultad y mientras buscaba un trabajo más estable. Fueron unos meses y entré a trabajar en Colgate Palmolive como viajante junior, o sea, me movía únicamente dentro de la ciudad de Rosario. Trabajaba con los supermercados de Rosario, bajo la supervisión de un viajante senior, pero yo me movía solo haciendo determinadas cosas, por ejemplo, buscando formas de exponer los productos, revisando los stocks de los supermercados y avisándole al encargado, che, tenés poco jabón, te falta dentífrico, traer un poco más de polvo de limpiador, no vamos a decir la marca porque si no me va a tocar pagar el chivo y no pienso hacerlo. Y bueno, ahí trabajé un tiempo, con el supervisor hicimos algunos viajes porque mi zona o mi ámbito de trabajo o mi trabajo también incluía el reemplazo de los viajantes, de los 4 viajantes de toda la zona que tenía Rosario, que era muy grande, llegaba hasta la provincia de Misiones, era reemplazarlo durante las vacaciones. Así que con el supervisor en uno de los viajes lo acompañé a Misiones y debo ser sincero, aunque ya la conocía a Misiones desde el año 75 y esto era el 83 ya, me enamoré.
Me enamoré de Misiones. Y luego me surgió una oportunidad de un trabajo en Misiones y dejé un trabajo que era por lo menos importante a futuro, en Colgate Palmolive, por una aventura. Pero me dije, si no la hago ahora, no la voy a hacer nunca más. Entonces con mi señora, ya estábamos casados, decidimos irnos a vivir a Misiones, a trabajar a Misiones. Y bueno, eso marcó un poco mi primera juventud, digamos, los primeros años de casado, los nacimientos de mis hijos. Los tres son misioneros, nacidos en Misiones. Y bueno, viví ahí prácticamente 8 años más o menos. Y la decisión de volver fue una cuestión, no por ninguna causa en particular, sino más bien porque era el momento de elegir la educación que le íbamos a dar a mis hijos. Y la opción era quedarnos allá, que si bien el nivel de educación, mi señora era maestra en una escuela de monjas en la localidad de San Vicente donde vivíamos, no era la escuela primaria, ni siquiera la secundaria, sino lo posterior, lo que nos marcaba, qué es lo que debíamos decidir. Si continuábamos allá, los chicos iban a hacer todas sus amistades, sus compañeros en aquel lugar, y después el desarraigo iba a ser muy fuerte. Entonces decidimos que era mejor que nos viniéramos en ese momento, ya que la meta era siempre volver. Por eso digo, soy bombalense, porque estuve afuera y en muchos lados y siempre quise volver. Fue volver en ese momento y que los chicos cursaran la escuela acá, hicieran sus amistades, su niñez y su juventud en Bombal, y luego teníamos Rosario a escaso 90 kilómetros para que hicieran las carreras terciarias que cursaron. Así que bueno, eso fue lo que marcó un poco mi primera juventud, digamos. La pubertad matrimonial. Más o menos, sí. Bueno, buen resultado en la Tierra Colorada, tuvieron 3 hijos. 3 hijos, sí. Así que bueno, buena hora. Son esos años, no digo los más lindos siempre, son los años son lindos cuando uno los vive. Son los mejores. Sí. Bueno, esa es una vivencia de vida. Actualmente, ¿en qué estás en el rubro seguros? Actualmente estoy en el rubro seguro y transitoriamente desde hace 4 años tengo la concesión del Servicompra de la YPF. Exactamente. Bueno, hasta acá como si fuera un prólogo esto. Esto es un de prólogo. la base, de la raíz de nuestra conversación. Ya he hecho el prólogo y presentado de quién se trata, ya hemos conocido algunos aspectos muy buenos, fundamentales. Ya es un chico, de lo chiquito que vino, ya es un hombre crecido, casi maduro, Ya casi maduro. ya un hombre establecido como tal. Entonces, en una de esas cuestiones, yo te voy a preguntar, ¿cómo se inicia tu inclinación hacia la lectura? Porque vos, tengo entendido que antes de escritor, sos muy buen lector. Sí, debe haber empezado por ahí el asunto. Sí, porque cierto. creo que, si no estoy mal informado, en tu casa hay una amplia y extensa biblioteca. Sí, cierto. Por cierto. ahí viene. Lo de ser lector me viene de familia. Mi padre era un gran lector, con una biblioteca también bastante importante, con títulos antológicos, digamos, realmente en este momento no me viene a la memoria ninguno. Pero la anécdota de cómo soy lector viene desde antes que yo supiera leer. Mis padres me compraban la revista Patoruzú,
Entonces yo me entretenía mirando los dibujos y de tanto en tanto mi madre me leía un pedazo porque... Entonces yo le preguntaba qué decía, porque ya identificaba el dibujo con una simbología que no conocía. Entonces le preguntaba qué decía ahí. Entonces aprendí a leer chacha, Upa. a leer Ouija, a leer Patoruzú, a leer Upa, Upa. todas esas cosas. Wilca, Isidorito. Claro, Todo. o sea, esa era una inquietud, fíjate, estamos hablando que tendría 4 o 5 años. Una inquietud que ya tenía en esa época. Y a partir de que la señora Aide me pegó en la cabeza y me dijo, manera de decir, por supuesto, una manera de decir, me abrió la cesera al mundo de los libros, no paré más. Seguí leyendo el Patorucito, por supuesto, pero cuantos libros caía en mis manos leía. Obviamente con lecturas acorde a la edad que tenía. Lógico. Por supuesto que en aquel momento leí a Salgari, leía a El Mundo de Amici. Habrás leído Sandokan, El Por Tigre supuesto, de la El Malasia. Tigre de la Malasia, toda La Isla del Tesoro. una historia, claro, claro. A Julio Verne. Entonces, bueno, y después ya de más grande fui incursionando, digamos, en otros autores y bueno, pero nunca dejé la lectura. Para mí, yo digo, es una adición. Entre las que tuve, es una adición y es la única que mantengo. Sabes que ahora también se usa mucho y se recomienda mucho cualquier clase de lectura o ejercicio mental para la gente mayor, por sobre todas las cosas. Es tan bueno como caminar, como hacer una dieta saludable en las comidas, el ejercicio mental, sea de lo que sea, de palabras cruzadas, de entretenimiento de cualquier tipo Sudoku, cualquier lectura, del tipo que sea, como las manifestaciones de enfermedades de tipo neurológica son cada vez mayores en el ámbito de todo el complejo de lo que son las enfermedades en general, las enfermedades neurológicas parecerían ser que tienen supremacía sobre las otras. Sí. Entonces se recomienda mucho la lectura, ¿ves? Que la gente lea, se entretenga haciendo dibujitos, primero que se entretenga haciendo lo que le gusta. Aquella persona mayor, por ejemplo las mujeres, las damas, que sepan tejer, que tejan cualquier cosita. Al que le gusta bordar, que borde, al que le gusta pintar, un hombre que, aunque sea una macetita, una rejita, una puertita, lo que sea, que esté entretenido con algo el asunto. Pero claro, muchos recomiendan la lectura. Sí, por sobre todo porque es un ejercicio tan eficaz como lo es caminar para los músculos de las piernas. Claro. Es un ejercicio para el cerebro, leer o realizar cualquier actividad de ese tipo y realmente muy recomendable porque la lectura de un buen libro sobre los temas que nos interesen, sobre eso después podemos hablar porque realmente hay libros para todos los gustos, hace que uno se desprenda un poco de lo cotidiano, de lo que pasa al lado suyo y de los problemas que tiene uno y se introduzca dentro de la lectura y viva esa fantasía junto con el escritor y su idea. Lógico, uno parecería que si se mete en la lectura que le llega, le gusta, se traspola el espíritu, se mete dentro del personaje que está inserto. Claro. O en contra del personaje. Sí, a veces... o en contra, porque también puede despertar así como si fuera una adversidad. Seguro. Pero, o si no, también uno hace que instintivamente, si lee algo relacionado con un paisaje o con un viaje,
está metido, inmerso dentro del vehículo que lo transporta, o está mirando, se le hace la imaginación de que está viendo un cierto paisaje, que lo único que está haciendo es estar leyendo unas letras contenidas en alguna página, alguna hoja del libro. Y esa es la habilidad del escritor, llevar al lector, porque no es lo mismo decir fui de Bombal a Rosario, que decir salimos de Bombal y tomamos por la ruta 14 en un auto tal, yendo con fulano o mengano, y charlamos de tal cosa, y llegamos al puente que se encuentra entre Bombal y Vigán, y no había agua en el canal, o sea, relatar el viaje hace que el lector esté en el lugar, y es lo mismo que haber dicho fuimos de Bombal a Rosario, pero Sí. porque vos y yo sabemos qué hay de Bombal a Rosario, Sí, pero el otro que lo lee no. claro, porque si vos decís de Bombal a Rosario un término así tan lavado, tan lacónico, que no es lo mismo que vos le decís, bueno, mira, pasamos por Vigán, donde se veían los sembrados del trigo, estaba muy lindo, casi a punto de cosecharse, o nos encontramos en el camino con qué sé, un lote de alfalfa en todo su esplendor verde, con su perfume, o lo que, Eso es adornar Exacto. el relato, Es la llenarlo, narración, es es llenarlo. llenarlo. Decime, hablando de llenar, vos ya cuando fuiste adquiriendo la mecánica, la costumbre de ir leyendo, me imagino que por ahí algún autor, porque autores hay muchos, no sé si vos, Sí. me imagino que habrás leído un montón de autores, pero por ahí leyendo a lo mejor a Borges, a Cortázar, a Lugones, a Sábato, a Galeano, a Neruda, no sé, hasta Benedetti o quizás Agatha Christie. No sé, a lo mejor uno tiene más inclinación, tiene más afinidad con una determinada línea de escritores. Sí, se da eso. Y te digo, lamentablemente no soy fanático, a pesar de que reconozco que son excelentísimos escritores los que nombraste. Hay muchísimos más, por supuesto, ¿no? Sí, 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 Por decirle pero algunos de los que... específicamente los que nombraste, excepto Agatha Christie, que leí mucho, por eso de la novela policial, ¿no es cierto? Sí, era un clásico. Exacto, porque me interesa y me causa dificultad escribir novelas policiales, no tengo facilidad para hacerlo. Pero de eso, del resto de los autores que nombraste, Borges, bueno, no Cortázar, Cortázar, Benedetti, Sábato, Neruda, Lugones. sí. No fueron ni son autores de mi preferencia. En principio porque yo entiendo que la lectura debe ser un pasatiempo y no una obligación. La obligación de leer es con los libros de estudio. El resto es algo que debe ser ameno y agradable para la persona, porque si no, no tiene sentido, si a mí no me gusta Borges, torturarme durante horas y horas leyendo un libro de Borges. Además, no voy a lograr, no voy a lograr la concentración para comprenderlo. Sí me gusta, por ejemplo, García Márquez. Otro, claro. Me encanta cómo escribe García Márquez. Vargas Llosa, ¿cierto? Ese tipo de, pero mucho más García Márquez, por la calidad y calidez que tiene sus escritos. Te entiendo perfectamente. Dentro de los diferentes tipos de narraciones que hay, Sí. vos, por ejemplo, ¿te gusta más leer, no sé, un cuento, un relato, una poesía, ciencia ficción, un ensayo? ¿Qué tipo de Yo prefiero forma, la ciencia ficción, la novela. La novela, sí, la ciencia ficción. No tergiversemos el término novela. No. Porque mucha gente dice, una novela es como las que se ven por televisión. No,
es una forma de escritura, la novela, que es una narración coherente de una determinada longitud, digamos. No es un cuento, por ejemplo, puede tener desde 200 palabras hasta 15.000, qué sé yo. Y en cambio una novela tiene una cantidad muchísimo más grande. Por ejemplo, para darte una idea, esto es una novela. Esto es una novela. Esto es una novela escrita. Y acá son cuentos, por ejemplo. Estos son cuentos. Hay poesías. No son todos míos, estos son libros, son antologías, ¿no? En las cuales tengo participación. Entonces, la novela es la que más me interesaba a mí porque realmente me llevaba al descanso y al ocio de los problemas cotidianos y bueno, más me gustaba. Y el autor que más he leído o sea, que me gusta personalmente, todavía vive, se llama Wilbur Smith, es un británico, un sudafricano que hace años que escribe y del cual me enorgullezco de tener la colección completa. Y bueno, es el autor extranjero el que más me gusta. Y dentro de los autores nacionales surgió ya mucho más adelante él como escritor, ese Roberto Fontana Rosa, que primero fue un dibujante muy importante y muy próspero, y luego devino en escritor. También tengo todos sus libros y realmente el estilo de cuentos de Fontana Rosa, porque la mayoría que escribió fueron cuentos, realmente me encanta el estilo y realmente trato de imitarlo, porque me gusta muchísimo. Vos en tu alocución recién hiciste mención a un autor, Wilbur Smith. Sí. ¿Será el mismo que hace poco estuvo en la Feria del Libro? Es el mismo que hace poco estuvo en la Feria del Libro, exactamente. Cuando mencionábamos antes lo lindo que es hacer algo al margen, que uno lo entretenga, lo tenga ocupado y lo llene en cuanto a alguna pretensión, alguna aspiración personal. Si no me equivoco, yo he leído de este hombre sudafricano, de que realmente su actividad principal no era precisamente la escritura. Yo creo que este hombre, si no era vendedor o tallador de piedras preciosas, de diamantes, se dedicaba al comercio de piedras preciosas, de diamantes y esas cosas. Y después, en sus tiempos libres, encontró, porque estaba muy enfrascado en su cosa y quería tener como si fuera un escape, y encontró precisamente en la escritura esa beta, encontró ese camino como para desviarse un poquito de lo que lo estaba atrapando en demasía. Y logró ser un escritor. Ahí fue cuando realmente encontró exitoso. el diamante en bruto más importante de su vida. Exactamente, un diamante de muchos quilates. Digamos que entonces como escritor, como lector primero, hay que darle un supremo valor a la biblioteca que uno pueda tener en su casa, Sí. de cualquier tipo de libro. Sí. Del más que a uno le parezca que es insignificante al más voluminoso. Eso no dice nada. Y un libro pequeño puede decir muchas cosas. Sí, sí, exactamente. Yo le recomiendo, si puedo y si me permiten, que lean lo que les gusta, que busquen
el autor que los llene al leer, que realmente les parezca que los distrae o que les enseña, porque hay gente que leerá por estudiar y hay gente que leerá por distraerse. Y bueno, que busquen dentro de esa rama de libro y lean todo lo que puedan. Y si no pueden comprar libros, lean revistas, que realmente también son interesantes y ayudan mucho. Y si no pueden comprar revistas, lean un diario, pero lean. Realmente el leer es la base de una vida distinta. Es la base de una vida distinta, de una persona distinta. Que una persona que puede hablar de cosas en las que jamás se había ocurrido que existieran, pero que las leyó en algún lado. Y si le interesaron, pudo leer y buscar más información sobre eso. Y también debemos recordar que aquel que no puede acceder a los libros y todo, nuestro pueblo cuenta felizmente también con una muy buena biblioteca situada en la calle Sarmiento al 300 y algo, donde pueden también ahí acceder a muchos textos que son buenos y algunos otros tipos de elementos para acceder a una mejor información. Así que no se olviden de la Biblioteca Pública de Bombal, que debería estar siempre, por suerte en Bombal, aunque parezca mentira, fue creo que la primera institución existente en el pueblo, quizás antes que la comuna creo que estuvo, ¿eh? Luego, No, un dato que no tenía. Es un dato que yo tengo por ahí, no quisiera arriesgar muy bien la fecha, pero unos meses antes que la comuna, el reconocimiento de la comuna, porque fue también en el año 21, la comuna, bien. Creo que es de marzo. Yo tenía por ahí anotado de qué día era, pero ahora lo traje como un dato hecho anecdótico nomás, como para recordar que aquel que quiere puede, la biblioteca está abierta. Bueno, hasta acá venimos en la parte casi más fácil. Ahora vamos a entrar en la parte más difícil. Bueno, es decir, espero no es lo mismo estar a la altura. No es lo mismo que yo tome una factura de la góndola, la lleve a mi boca y la consuma, que tener que hacer una factura para que la consuma otro. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero quizás valedero, porque si yo tomo una factura como si tomo un libro de la biblioteca, de la estantería, hago así, bueno, a ver, ¿esto de qué se trata? Y me pongo a leerlo. ¿Me gustó o no? Distinto es tomar una lapicera, un papel virgen, y ahí me pongo a desarrollar mi pensamiento y ponerlo allá para que otro lo lea. Son dos cosas completamente distintas, el antes y después. Ahora te voy a preguntar cómo nos iniciamos en la escritura, porque ya hemos puesto en claro que sos muy buen lector, que tenés la suerte de tener ya una interesante colección de libros de distintos tipos y de distintas tendencias. Entonces ahora vamos a ahondar un poquito en la faceta del escritor, que es la parte, todo me interesa, y también me interesa transmitirle a todos los televidentes el objeto de este programa que yo he tratado de llevar adelante también con una finalidad, transmitir algo. Si llego o no llego, bueno, será cuestión de la capacidad que yo pueda tener para transmitir. Los medios técnicos, afortunadamente, contamos en la población con un medio como Canal 11, que puede transmitir fielmente un montón de cosas que ocurren todo en el seno de nuestro pueblo, de todo tipo, deportivos, culturales, bueno, en fin. Toda la vivencia llega con nitidez, con sensación de presencia a través de la pantalla de Canal 11. En este pequeño espacio, Tribuna Libre, tratamos siempre de buscar, de darle valor, como dice el canal, a lo nuestro, y sobre todo buscar
este tipo de manifestaciones, de mucha gente que hace cosas, pero que no trascienden demasiado. Entonces hay que tratar de ver a través de algún gancho que uno puede tirar, en este caso de tu amistad, rescatar eso y llevarlo para que el resto de la gente también tenga conocimiento de cómo se hacen las cosas, cómo se intentan hacer las cosas. Yo una vez leí algo que un hombre, que por esas cosas del destino, se casó con una mujer, decidieron hacer un viaje de boda. ¿A dónde nos vamos a ir? A Canadá. ¿Cómo a Canadá si no tenemos? Y con los pocos recursos que tenemos nosotros nos vamos a ir a hacer un viaje de boda. ¿En qué vamos? En auto. En auto vamos a ir si no tenemos ni para llegar a la esquina. De alguna manera fueron acopiando cositas, ella era pintor, o él era pintor y ella hacía artesanías y qué sé yo. Compraron un viejo auto que no por viejo no deja de ser bueno, como las bebidas también hay que decirle. Entonces un viejo Grand Pace modelo 29, con los rayos de madera, y despacito, despacito, sin tanto apuro, se fueron rumbo a Estados Unidos, por Bolivia, Perú, no sé por dónde fueron. Algunos lugares habrán tenido que cruzar necesariamente en balsa. El único lugar es el Estrecho de Panamá. El Estrecho de Panamá. Entonces, en todo ese periplo, ¿no?, nacieron sus hijos, en Estados Unidos, en Canadá, no sé, y bueno, demoraron como 3 o 4 años. Al final, para resumir, dice así: mucha gente no intenta nada por temor al fracaso, pero yo me quedo con la gente que fracasa en su intento antes que aquel que no intenta hacer nada. Eso es la cuestión. Yo a lo mejor no sé si voy a llegar a buen puerto. Espero que sí, tengo toda mi esperanza puesta. Pero no sé si lo puedo lograr o no. Entonces, en todas las cosas creo que pasa lo mismo. Vos te habrás iniciado en la escritura de alguna manera pensando a ver si lograbas concluir tu obra, por lo menos una, la primera, no sé, para ver si podías seguir adelante, ¿o no es así? Sí, por supuesto. Mi primer intento de escribir data del año 70-80. Mi primer intento. En aquella época era o lápiz, virome o máquina de escribir. Descubrí que la máquina de escribir para los novatos no sirve, porque estamos corrigiendo continuamente lo que vamos escribiendo y es a veces tirar una hoja entera para volver a transcribir un pedazo. Entonces no me entusiasmó mucho la idea por lo compleja. Si bien hubo muchísima gente que escribía con pluma, ¿no es cierto? Bueno, también en la vorágine de mi vida no tenía tiempo de dedicarme a eso. Estaba comenzando mi primera juventud, mi casamiento, mis cosas, entonces no. Pero es algo que tuve siempre en mente. Y las primeras producciones literarias mías datan del año 2000, ya en firme y bueno, terminadas y corregidas directamente. ¿Por qué del año 2000? Porque ese fue el año en que me pude comprar una computadora. Entonces descubrí la sencillez de escribir con una computadora, donde si yo quiero intercalar una palabra, lo único que tengo que poner es hacer insert y tac, 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 pongo y sigo escribiendo tranquilamente, sin tener que romper la hoja. Al servicio de la persona. Exactamente, al servicio de la persona. Y bueno, y a partir de ahí había varios temas que tenía dando vueltas en mente y los fui desarrollando poco a poco. Si bien en los primeros tiempos tenía una faceta más seria,
fui desarrollando la parte cómica a partir de más adelante y empecé a escribir con más, digamos, cuentos más alegres, digamos, más risueños. Y bueno, uno de los tantos es el que leyeron hace poco en la feria, en el café literario, ¿no es cierto? Que yo lamentablemente tampoco pude asistir, así que lo leyó mi hermana y bueno, me dijo que gustó mucho el cuento. Y entonces a partir de esa fecha fue cuando empecé a escribir. Mi primer cuento se llama El abandono y cuenta, o si querés te leo un pedacito. Sí, como no, encantado. Te leo un pedacito porque si no vamos a pasarnos el programa leyendo. Se llama El abandono y dice: se fueron apagando los ruidos poco a poco. Lo último que escuchó fue la explosión del motor del viejo auto que sonó a suspiro. Una ráfaga sacó lamentos a los añosos árboles que le rodeaban. El sol fue descendiendo, la noche comenzó a ganar con sus sombras. Seguramente mañana volverán, como otras tantas veces han hecho. Lo raro es que me siento tan vacía y tengo tanto frío hoy. Será porque ya llega el invierno. Temprano, a la madrugada, esperó oír cantar al gallo, pero no cantó. Estará enfermo, es muy viejo ya, pensó. El día pasó y otro más también. ¿Por qué no vuelven? ¿Dónde están mis muchachos?, se preguntaba. Los días hicieron semanas y las semanas meses. Cierta noche, en medio de una tormenta, sintió romperse una rama del eucalipto más grande. ¿A él le ocurrió eso? ¿A él, que era el más fuerte de todos? Pensó. ¿Qué será de mí ahora? Como nunca, el frío fue más intenso, la noche más negra. Nadie había alrededor de la estufa a leña, ni se oían los cuentos narrados en otras noches como esa. La lluvia, como jamás había hecho, penetró profundamente en su cuerpo y la traspasó. Este es el comienzo de un cuento que no es muy largo, pero se trata de la casa de una familia que vivía en el campo y de pronto, como tanto han hecho y tan común se hizo en nuestra zona, se vinieron a vivir al pueblo y abandonaron la casa. Y estos son los pensamientos de la casa, de lo que va sucediendo hasta que llega al final y es demolida. Pero una realidad palpable de nuestra zona en muchas oportunidades. Digamos que yo las vi llorar personalmente a esas casas, cuando en otras cosas de mi vida andaba con el camión y Respecto del camión, ¿tú cuántas obras tenés más o menos hechas? Más o menos, sin que sea un número exacto. ¿Del camión o del No, en total. Tengo 2 novelas, una y más una novela corta, 3, y cuentos que son su mayoría entre terminados, listos, digamos, sacados del horno y otro que le falta hornear un poco. Ahora unos 100. ¿Unos 100? Sí. Mucho. Sí. Hace tiempo ya que estás con la lapicera en la mano 11 y la años. mente en funcionamiento. 11 años. A Pero pesar de que los 100, de los 100 debe haber uno que lleva el número 1. Hay uno que lleva el número 1 y no es un cuento. A ver. Digamos que es tampoco es poesía, digamos es la letra de una canción. Bueno, se puede saber. Con música prestada. ¿Se puede saber de qué se trata? Es una
la adaptación de una canción a mi camión. Fue unos versos. A uno de los que tuviste. A uno de los que tuve. A un camión muy especial. Al más famoso. Al 100 pies. Al Pulpo Negro. Ah, bueno. Ahí nos vamos arrimando al quid de la cuestión. Resulta que ahora que me estás tirando la lengua. Me estás tirando la lengua. No, te estoy preguntando. Sí, no te estoy, sí, pero no me estás sacando recuerdos que ni yo tenía en mente. Resulta que una vez venía del puerto y uno manejando el camión con toda la atención que le preste a la ruta, tiene horas de la cabeza libre para producir, para pensar. Es increíble, ¿no es cierto?, lo que uno puede, digamos... Uno viene maquinando lo que está pensando, su preocupación por un montón de cuestiones que suceden durante el día. Sí, bueno, y la cuestión es que ese día yo se ve que venía contento, que yo estaba contento con el camión, porque se habrá portado bien, no sé, me habrá roto nada. Entonces, venía tratando de hilar versos, a ver de cómo hacerle una cosa. Y me acordé a lo mejor en la producción tenga la música del Corralero. Y empecé a cambiar los versos del Corralero por versos a mi camión. Entonces, el Corralero empieza, está muy malo el corralero, porque eres, bueno, y sigue así, el potrero. Sí. Entonces yo empiezo, está muy malo el camionero, porque bajó el alero, el patrón está... Y el estribillo que dice, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo? Claro, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Exactamente. Entonces en el estribillo yo le pongo, ¿cómo pretenden que yo, que lo manejé de nuevito, baje en su techo un martillo, porque la CONTA ordenó? La CONTA es la Comisión Nacional de Transporte Automotor. Sí. Cuando se hablaba de que iban a sacar los camiones de cierto modelo. De cierto modelo, qué sé yo cuánto. Pero bueno, esa fue realmente una composición que hice memorísticamente y que la pasé a papel cuando llegué a mi casa. ¿Y anda por ahí eso? No la tengo acá. Ah, no la tenés. No la tengo incluso con música cantada por Franco Moscati. Realmente bueno. Todo un lujo y un artículo de colección. Pero yo tengo una anécdota que está muy ligada con eso. Porque ahí vos dijiste que se trataba de un camión especial. Un 100 pies. Un 100 pies. Porque tenía una mayor cantidad de gomas, porque tenía un chasis largo, que tenía 10 gomas ese camión. Sí. ¿No es cierto? Era un doble semieje, no sé cómo es. Sí, un balancín. Un balancín. Pero tenía varias particularidades. Uf. Entre esas, que ese camión doblaba para un solo lado. Y los choferes se volvían locos porque cuando tenían que ir a descargar a algunos lugares un poquito incómodos, no le doblaba el camión. Y Dios mío. Y además, los obreros del sindicato también lo tenían bien visto, porque las boquillas también eran de un solo lado, y había que paliar como loco. Y cuando venía el pulpo, a veces a la tardecita, noche, cuando ya estaba cayendo el día y los obreros estaban cansados, esa otra de las cosas que quiero dejar puntualmente resaltado, de los trabajos a veces, están todo el día paleando arriba de esas bolitas como las hojas, y por ahí con el afán de poder descargar un acoplado más, un chasis más, y por qué no se apuran, ni por qué. Y cuando vos ya nada más te cae un camión que tenés que paliarlo todo para un lado, para el lado de la rejilla. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Pero al margen de eso, la historia del pulpo negro, si lo vamos a decir, creo que como es, sí, había nacido de un determinado sector de un galpón, ¿no? Exactamente. Que un buen día vamos a decir el nombre. El encargado de la planta se le ocurrió observar el conductor, que era en ese momento el señor que tengo aquí enfrente, el amigo Eduardo Crespo, y un frío, así en la época de la que la soja, la cosecha de soja duraba hasta junio, julio,
unas heladas, y venía este hombre muy emponchado, en su saco, bien cerrado de gamuza o cuero, una gorra, los lentes por supuesto porque los tiene que usar, un termito que supuestamente llevaba agua caliente adentro, y de noche, y se me da por decirle, y se me ocurre, digo, se me imaginó en ese momento como el que está escribiendo un libro, este hombre es Narciso Ibáñez Menta, el recordado actor de esa famosa telenovela El Pulpo Negro, entre otras. El Pulpo Negro, y ya le empezamos a decir el Pulpo Negro. Es así, ¿no? Sí, El comienzo de la historia. El comienzo de la historia. Y el final de la historia es que, ¿qué hacemos para identificar al Pulpo Negro? Un buen día, con todas las mañas habidas y por haber, hacemos que deje... Artimañas. Artimañas. Sí. Que deje el camión estacionado en la playa, y nosotros ya teníamos preparado un dibujante artístico ahí, ya que había hecho unos moldes, y deja el camión, no sé por qué motivo, un sábado. Porque me había convencido que tenía que dejarlo ahí porque no sé qué pasaba con No la se carga. podía ¿Carga o descarga? Estaba cargado para viajar a Rosario. Bueno, y la cuestión que nosotros teníamos ya, como si fuera así, en un espacio más o menos como este, dibujado un pulpo al que lo presentamos en las coleras que tenía ese camión y lo rociamos bien con pintura negra, y también nos atrevimos a pintarle unas puertitas laterales que tenía la cucheta al costado, de tal manera que lo identificamos bien que era el Pulpo Negro. Bueno, la historia no termina ahí. El dueño del camión, en vez de reprobar la medida, ¿qué hace? Pinta el paragolpe todo de negro y le pone unas letras bien brillantes color plata que decía el Pulpo Negro. ¿Es o no? Sí. Bueno, esas son todas las cosas lindas. ¿Y por qué el pulpo negro? Preguntaba. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué? La verdad que esto me hace retrotraer así alegremente, mezclado muchas veces esas rabietas que nos pasaban en el trabajo, pero también había momentos de humor, muchas veces compartida. También el señor, aparte de escritor, lector, es muy buen cocinero. Hemos compartido unas paellas, gracias a Dios, con otros amigos también en el galpón memorable. Así que bueno, mezclamos toda esta charla, nos salimos un poquito de contexto Está bien. para revivir algunas cuestiones que muchas veces hacen bien traerla a la mesa. Seguro, sí, por supuesto. No podemos hablar... Por eso te decía que me estabas tirando la lengua, me estabas sacando del contexto. No, yo quería llegar, tenía una idea así, de que el Pulpo Negro andaba todavía funcionando en algún lugar, digo... Por algún lado debe andar, pero bueno, yo me desprendí completamente del transporte y lo vendí hace unos años. Bueno, Eduardo, yo creo que de este tema de la lectura y de las composiciones, de la obra, de la creatividad, hay paño, hay materia como para seguir hablando mucho de esto. Sí, por supuesto. El motivo principal del programa de hoy, si querés vos, dentro del contenido que has traído, si querés leer algo más, yo te pediría que lo hagas. La idea ha sido de rescatar, de dar a conocer la obra de un artista local sobre un tema, una actividad que no muchas la realizan, y además que no es tan fácil de lograrlo, porque así sea un cuento, yo creo que son pocos los que tienen esa capacidad, no digo intuición, sino ese don que le da la naturaleza de poder volcar en las hojas un pensamiento, una visión, quizá algo de ficción, de imaginación, no sé cómo describirlo, pero es interesante porque a veces
tengo entendido que hay otros autores en Bombal. Hay gente que Sí, que sería bueno, vos conocés quién hace este tipo. Por ejemplo, hace unos programas atrás dimos a conocer también la obra de Carlos Tejeda. sí, El exactamente, muchacho, Carlos Tejeda. también lo rescatamos. Creo que Carlito Esperandío también tiene Carlitos Esperandío trabajos hechos. tiene mucho trabajo hecho. Y después hay mucha gente que se dedica a la poesía, que bueno, por ahí la poesía es una rama, no te digo más sencilla, pero sí, digamos, más fácil de llegar a componer una poesía, porque hay mucha libertad para escribir la poesía. Salvo que entremos en poesías métricas, con octetos, y de los cuales no entiendo nada, vamos a ser Sí, sinceros, digamos que hay varias formas de lograr una de lograr poesía, una ¿no es cierto? poesía. Pero la poesía libre, la que no lleva rima, la que realmente es bastante fácil, y hay gente que escribe muy bien y muy buena poesía. A mí no es uno de los rubros que me gusta dentro de la escritura, pero he escrito algunas que realmente... Bueno, dentro de tus trabajos, yo te voy a pedir, ya casi como para cerrar el programa, que nos lea algo de lo que vos considere que es, no digo lo más interesante, todo es interesante, pero a lo mejor lo que más te gusta, lo que más... La realidad es que hay muchos que me gustan. Y hay uno que me encanta, pero que no voy a tener tiempo de leerlo porque es un poco extenso. Aunque sea un... Se llama El Entierro. Creo que lo voy a dejar para leerlo en algún otro Cuando vos... café con bueno, literario. cuando vos creas necesario. Y acá voy a leer una parte de uno que, bueno, que resultó premiado. Perdóname que te interrumpa. Cuando vos mencionaste a Fontana Rosa, ¿tuviste Sí. oportunidad de conocerlo, de hablar con él también? ¿O de qué Sí, consideraba tu trabajo? sí, yo le di trabajos míos para que revisara y él me los revisó y me los corrigió vía mail. Yo lo conocí personalmente poco tiempo antes de que falleciera, pero ya tenía contacto vía mail con él anteriormente. Y que mi ídolo realmente se haya tomado el tiempo con todos los problemas que él tenía en su momento, de leer mis cuentos y corregírmelo y guiarme, realmente es un orgullo muy grande, un orgullo muy grande. Sí, sí. Y bueno, y de lo último he ganado varios premios en varios lugares, por ejemplo este fue en Entre Ríos, este fue en Córdoba, tengo un premio en Venado Tuerto, y ahora de lo último me ha llegado de España algo que, si bien no es un premio, para mí es un gran orgullo. Me pidieron permiso para usar un cuento que yo tengo publicado en internet, en una página que no es mía la página, sino una página de concursos, y bueno, mi cuento había salido seleccionado. Me pidieron permiso para usarlo en unas clases didácticas que dan a los inmigrantes, principalmente africanos que llegan a España, ¿no es cierto?, de integración. Y bueno, no es ningún premio, pero es un orgullo que hayan elegido un cuento mío para su métier, ¿no es Ya cierto? una mención de ese tipo ya lo hace
de una mayor consideración Sí. el trabajo. Sí. ¿Por qué no nos lee algo? Bueno, vamos a leer un pedacito así. ¿Cuánto tengo? No, acá no hay problema de hora, pero No. aunque sea para conocer un párrafo. Bueno, los kilómetros, se llama Si no es mucho pedir. Los kilómetros iban desfilando lentamente bajo las ruedas del pesado camión. El calor, acompañado por una densa humedad, hacía de la cabina un lugar insoportable. La transpiración que bajaba desde la cabeza corría por las sienes, la frente y la nuca, provocando cataratas de sudor que empapaban el cuello. Seguía por el pecho y la espalda para ser absorbida, algo por la remera que le cubría el torso. En el horizonte, negros nubarrones preñados de lluvia y tormenta se acercaban. Esto me va a agarrar a la noche, pensó el hombre, mientras por enésima vez se pasaba el dorso de la mano por la frente para restañar, aunque no fuese más un poco, el copioso sudor. Noche y tormenta fueron acercándose. La ruta se encontraba extrañamente vacía. Después voy a saltearme un pedazo y voy a seguir más adelante. El chofer de este camión levanta a una persona en la ruta, una persona bien vestida, y se ponen a conversar. Se viene una buena tormenta, ¿no? Sí, me tenía preocupado, no pasaba nadie y temía que me atrapara en el descampado. Lo miró de reojo y decidió que sí, que si lo agarraba la tormenta le arruinaría el traje. Decidió también que no parecía hombre de tomar mates. ¿Quiere tomar algo fresco?, ofreció. Ahí en la conservadora sobre la cama hay gaseosas y agua. No, gracias, estoy bien, le agradezco mucho, le respondió el hombre. Siguieron un rato sin hablar mientras miraban acercarse la tormenta. Ya la oscuridad era total y los relámpagos y rayos se recortaban nítidos en la noche. Después sigue una conversación entre ellos y reflexiones del chofer, hasta que dice el chofer: sí, sí que lo entiendo. Usted, que no sé cómo se llama, me ofrece dinero porque lo levanté en la ruta. Sepa que lo hice de corazón, sin esperar recompensa. Si en su lugar hubiera habido un paisano, también habría parado a alzarlo. No se preocupe, en un par de horas más, si no pasa nada, llegaremos a Mercedes y allí podrá ir a un buen hotel a descansar. Hay algo que no comprendo. ¿Cómo llegó hasta ahí en medio de nada? Allí no hay casas, parajes ni nada. Es un desierto. Aparecí por error, una mala información, creo. ¿Apareció? Tenía que encontrarme con alguien por unos negocios. Ah, dijo, pero más que comprender estaba cada vez más confundido. Veo que no entiende, le explicaré. No me dijo todavía su nombre, digo, si no es impertinencia. Me llamo Arcángel, pero aún me llaman por otros sobrenombres generalmente. ¿Y cómo le dicen? Lucifer, Satán, Satanás o Diablo a secas. ¿Con quién se había encontrado? Se había encontrado con el diablo, escapándole a la lluvia. Bueno. Y después sigue la discusión del camionero y el diablo, porque el camionero quería que el diablo le cambiara el camión y el diablo le ofrecía plata porque dice: yo artículo de trabajo no puedo crear. Dice: pero la plata te la doy y te la compras. Y el camionero dijo que no, yo quiero el camión, y así sigue la historia. Bueno, son todas narraciones que van transmitiéndose, aunque no sea un hecho real ese, pero entra dentro del imaginario del autor, ¿no es cierto? ¿Sabés que todos los escritos, todos, de cualquier autor del mundo,
nunca todo es ficción. No. Siempre hay una Tiene un parte pedazo que es de verdad, realidad. de realidad. Una parte de uno o de otro, pero hay a veces una realidad escondida. Bueno, Eduardo, yo te agradezco muchísimo, sinceramente, tu presencia en nuestro programa, pero la realidad ahora sí nos está marcando que hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con nuestros televidentes. No, por nada. Bueno, realmente no será la última vez que nos encontremos. No, por supuesto, o sea, estoy a disposición para lo que pueda ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Amigos televidentes, este ha sido todo el desarrollo del programa de hoy, aquí en Tribuna Libre y por Canal 11, donde le damos valor a lo nuestro. Y realmente hoy hemos tenido la suerte, la inmensa satisfacción de poder contar con nosotros con la visita de un amigo, Eduardo Crespo. Si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente con todos ustedes para brindarles otra vivencia, otro personaje, otro motivo, para ver si podemos entretenerlos un rato más. Muchísimas gracias por la atención prestada. Pasen todos muy buenas noches.